Muy bien. Bueno, hoy vamos a continuar con digamos, con este paseo por la prehistoria de la cuántica. Vamos a ver, ¿se acuerdan que la vez pasada estuvimos viendo algo sobre modelos atómicos? Ahora vamos a ver cómo evolucionaron esos modelos. Y la idea es un poco lo que nos habían quedado algunas preguntas. Habíamos visto que el modelo atómico de Rutherford, que uno representa cada vez que representa un átomo, funcionaba bien cuando uno hacía, digamos, cálculos o sea, comparaba los resultados teóricos de scattering con los resultados experimentales, ¿se acuerdan de dispersión de partículas? Pero tenía el gran problema de que no sabíamos cómo estabilizarlo, ya sea que pusiéramos a los electrones, digamos, este modelo que tenía un núcleo reducido en una zona muy pequeña, una zona pequeña del orden de 10 a la menos 13 centímetros, la unidad que llamamos Fermi, de carga positiva, y los electrones girando a su alrededor o digamos, en posiciones de equilibrio estáticos alrededor del núcleo. Cualquiera de las dos situaciones nos conducía a que los electrones terminaban colapsando en el núcleo. Y como uno sabe que la materia es estable, algo pasaba. Digamos, no se podía aceptar esa situación. Y además habíamos visto el problema de los espectros atómicos. ¿Se acuerdan? Perdón, cuando digamos, le entregábamos energía a un átomo, y el átomo, digamos, en forma de radiación electromagnética, digamos, en cualquier orden dentro del espectro electromagnético, el átomo después cedía esa energía, pero el hecho es que cuando uno analizaba la radiación electromagnética, digamos, que emitía ese átomo, al ceder esa energía en forma de radiación electromagnética que llevaba esa energía, solamente teníamos presente algunas frecuencias o algunas longitudes de onda, ¿sí? Un conjunto discreto de longitudes de onda. Cuando uno, digamos, en principio podría llegar a esperar un espectro continuo, ¿sí? Un espectro continuo. ¿Por qué? Porque, digamos, solamente un conjunto de líneas discretas. Estas líneas eran, digamos, las imágenes de las ranuras del espectrómetro, de la red de difracción, y uno veía eso justamente, que obtenía un conjunto de líneas discretas. Y además ese conjunto de líneas discretas era una especie de huella dactilar del elemento, porque para cada elemento se reproducía el mismo conjunto de líneas. Y entonces uno podía saber, acá tengo hidrógeno, acá tengo litio o lo que fuera. Y por otra parte teníamos otra cuestión que habíamos visto en la clase anterior, que cuando digamos, la radiación electromagnética interactuaba con la materia, se comportaba como si fueran partículas y no ondas. ¿Está bien? O sea, digamos, la interacción se producía como si fuera un choque entre partículas. Pero teníamos todos los fenómenos ondulatorios atrás, así que quedaba esta pregunta de que no sabemos si la radiación electromagnética está formada por partículas u ondas, ¿o qué? ¿De acuerdo? Así que quedaban todas estas incógnitas sin revelar, y entonces ahí surgió Niels Bohr, entre 1913 y 1915, que desarrolló una teoría del átomo en principio de hidrógeno, o del átomo hidrogenoide. Llamamos átomo hidrogenoide a un átomo que tiene un solo electrón, aunque tenga cualquier número de protones en el núcleo. Es decir, puede ser un átomo ionizado, pero que conserve solamente un electrón. Eso es un átomo hidrogenoide. Y a ver, y todas estas características que mencionamos recién, las características del espectro atómico, el modelo atómico de Rutherford, y además la teoría de los cuantos de Einstein y Planck, que habían digamos que explicaban la radiación de cuerpo negro y explicaba el efecto fotoeléctrico, ¿se acuerdan? Bohr tomó todos estos elementos
y elaboró un modelo del átomo, de su átomo de hidrógeno. ¿Está bien? De su átomo de hidrógeno. En ese momento le mandó una carta a su hermano diciendo, me parece que he descubierto algunas cosas sobre el átomo, por favor no se lo digas a nadie, vayan a saber por qué, pero digamos quería tener, evidentemente quería tener la exclusividad. Bueno, el tema es que entonces vamos a ver cuáles son esas características o ese modelo de Bohr, que parece un poco, como van a ver, parece un poco forzado. Él toma estos hechos, digamos, estas características, y las incluye en su modelo de la siguiente manera, como una serie de postulados. Entonces, bueno, si uno resuelve el problema de una carga negativa girando alrededor de una carga positiva, sabe que hay dos tipos de órbitas circulares y órbitas elípticas. ¿Está bien? Bueno, Bohr dijo, bueno, vayamos por lo más sencillo, para complicar las cosas tenemos tiempo. Entonces, lo que planteó es que el electrón en un sistema atómico, digamos, el electrón se mueve en órbitas circulares debido a la interacción coulombiana con el núcleo. Y en ese sentido, su movimiento es clásico. ¿Sí? Su movimiento es clásico. Y a estas órbitas circulares, las llamó estados estacionarios. ¿Por qué los llamó estados estacionarios? Bueno, porque un poco por decreto, o por, digamos, por la evidencia experimental, dijo, bueno, en estos estados estacionarios no hay emisión de radiación. O sea, si el electrón se mueve en uno de estos estados estacionarios, no emite radiación. Por más que sea una carga acelerada. ¿Se acuerdan que las cargas aceleradas emiten radiación electromagnética? Pero no, si estando en un estado estacionario no hay emisión de radiación. ¿Por qué? Bueno, la experiencia parece indicar eso. Ahora, ¿cómo se produce la emisión o absorción de radiación? Porque tenemos los espectros atómicos. Bueno, esto se produce por transiciones entre dos estados estacionarios. O sea, cuando el electrón pasa de una órbita, una de las órbitas permitidas a otra, ¿sí? Va a emitir o absorber radiación, dependiendo si digamos, la órbita de llegada es de menor o de mayor energía que la de partida. ¿Y de qué manera? Bueno, digamos, la frecuencia de la radiación emitida cumple con esta relación que habían encontrado Einstein y Planck. O sea, la constante de Planck por la frecuencia de la radiación emitida o absorbida va a ser igual a la diferencia de energía entre los dos estados estacionarios. El estado estacionario de partida, el estado estacionario de llegada, digamos, y el estado estacionario de partida. ¿De acuerdo? ¿Por qué, digamos, pasa esto? ¿Por qué todo esto? Bueno, era lo que parecía que, digamos, lo que se ajustaba a lo que pasaba, a lo que parecía pasar experimentalmente. ¿Ok? Ahora, faltaba un paso importante. ¿Cuál era? Bueno, ¿cuáles son las órbitas posibles? No cualquier órbita es posible. Fíjense que para que esto tenga un carácter discreto, o sea que para que uno tenga solamente algunas frecuencias discretas en el espectro atómico, no puedo tener un continuo de órbitas. ¿Está bien? Entonces va a haber órbitas permitidas, conjunto discreto de órbitas permitidas, y el resto son órbitas prohibidas, órbitas que no puede, digamos, el electrón no puede estar en esas órbitas. ¿De acuerdo? Entonces, había que determinar cuáles eran esas órbitas permitidas. Y él llegó a la conclusión, y ahora vamos a ver cómo, porque parece, digamos, sacado de la galera, que estamos tomando órbitas circulares. Las órbitas circulares tienen un solo grado de libertad. Por lo tanto, me basta con dar una sola característica para determinar esas órbitas. ¿Sí? Puedo dar la energía, o el radio, o el impulso angular.
El impulso angular es, digamos, en el movimiento, digamos, en el sistema del electrón más el núcleo es constante. Así que también el impulso angular. Y él llega a la conclusión, y ahora vamos a ver cómo, de que el impulso angular de las órbitas permitidas cumple con esta relación. Es un número entero de veces la constante de Planck sobre 2pi. ¿Sí? Donde, o sea, y esta, ¿se acuerdan? La vez pasada nos apareció también, esta constante de Planck sobre 2pi es lo que llamamos h barra, ¿sí? O h partida, depende de, pero h barra, digamos, nosotros lo llamamos h barra. Y este número n, que es lo que hace las veces de, digamos, numera las órbitas, es un número mayor que 0 y entero, un entero positivo, ¿de acuerdo? Y es lo que hoy llamamos número cuántico, es el que numera, en este caso, las órbitas. Acá, recuerden, digamos, la vez pasada nos había aparecido, pero este es el valor de h barra. Recuerdan que les comentaba que h o h barra tienen unidades de impulso angular, ya bueno, justamente. Acá vemos que justamente es un número entero de veces h barra el impulso angular, que tiene este valor. 10 a la menos 27 ergios por segundo. Pero claro, la pregunta fundamental es, ¿de dónde sale este cuarto postulado? ¿Por qué? Porque esto es una mezcla, fíjense que esto es una mezcla de física clásica y no clásica. ¿Sí? Tenemos por un lado que el electrón se mueve con un movimiento clásico, ¿sí? Que resulta de resolver el problema de la interacción coulombiana. Pero a diferencia de lo que sucedería por el electromagnetismo clásico, en esos estados estacionarios, en esas órbitas, que además no son todas las órbitas posibles, sino solamente un conjunto discreto, no hay emisión de radiación. Así que es una mezcla medio rara de física clásica y física no clásica, ¿de acuerdo? Ok. Entonces, fíjense que Bohr, en cierta manera, resuelve, entre comillas, el problema de la estabilidad del átomo, diciendo que, bueno, que no hay emisión de radiación en esos estados estacionarios. ¿Sí? Ahora, ¿por qué? Así que, bueno, pero quedaba esta pregunta, ¿no es cierto? Digamos, ¿de dónde sale este cuarto postulado, este hecho, digamos, esta forma de identificar las órbitas estacionarias, ¿sí? O los estados estacionarios? Entonces, lo que hizo Bohr fue lo único que podía hacer. Y entonces estableció lo que se llama el principio de correspondencia, que es lo siguiente, fíjense. Digamos, en realidad todo modelo, o digamos, toda teoría física tiene un cierto rango de validez. ¿Sí? Ustedes ya a esta altura ya saben que la física en realidad es un modelo de la realidad, ¿sí? No es algo exacto, digamos, y que tiene y cada teoría tiene un cierto rango de validez. Entonces, la física clásica, bueno, tiene su rango de validez en lo macroscópico, lo cual, digamos, es perfecto, digamos, uno puede perfectamente modelar cualquier fenómeno macroscópico con la física clásica, eso no hay duda. Estas ideas cuánticas que estaban apareciendo, ¿sí? Tienen que ver con lo microscópico, ¿sí? Con lo microscópico. Evidentemente, uno no estudiaría ¿cómo se llama? ¿Qué sé yo? El movimiento de un auto por la calle usando ideas cuánticas, por decir algo. ¿De acuerdo? Ni siquiera, digamos, un tiro oblicuo o cualquier cosa de esas, uno no usaría ideas cuánticas. Pero de todas maneras, uno puede ver que estas ideas, digamos que la física clásica, que solamente se aplica a lo macroscópico, ¿sí? En realidad, uno puede considerarla un caso particular de la física cuántica, o de estas nuevas ideas que estaban surgiendo. ¿De acuerdo? Es decir, en cierta manera,
la física clásica está contenida en la física cuántica. ¿Está bien? Cuando partimos de la física cuántica, ¿sí? Pero vamos a valores grandes de las magnitudes, bueno, ahí empieza a tener validez la mecánica clásica. ¿De acuerdo? Entonces uno puede decir eso, bueno, supongamos que todo esto es la física cuántica, la física clásica está contenida, es un subconjunto de la física cuántica. Ahora, para que una teoría esté bien desarrollada, digamos, cualquier teoría esté bien desarrollada, o cualquier par de teorías estén bien desarrolladas, digamos, cuando yo voy pasando del rango de validez de una al rango de validez de la otra, tienen que empalmar suavemente. No puede haber un salto, un lugar donde tenga indeterminación. Calculo las cosas por este lado y calculo las cosas por este otro lado y obtengo resultados diferentes. Eso tiene que empalmar suavemente para que las cosas estén bien hechas. Entonces, hay lo que llamaríamos una frontera entre las dos teorías, ¿sí? Donde si yo calculo las cosas con la física cuántica y las calculo con la física clásica, en esa frontera los resultados tienen que coincidir. Esa frontera, digamos, donde voy pasando de una teoría a la otra, o sea, empiezo a aumentar. Fíjense que para llegar a lo macroscópico lo que tengo que hacer es empezar, digamos, a considerar magnitudes, energías, impulsos angulares o lo que sea de valores cada vez más grandes para llegar a la física clásica. En esa frontera, ¿sí? Esos resultados, calculados de esta manera o calculados de esta otra manera, tienen que coincidir para que las cosas estén bien hechas. Esa frontera es lo que se llama el límite clásico, ¿sí? Que es donde empieza el rango de validez de la física clásica o, digamos, o si me paso de este lado, la física cuántica. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Bohr? Bohr, digamos, sabe cómo se comportan las cosas clásicamente. No tiene idea de cómo se comportan en el rango puramente cuántico. Entonces, lo que hace es moverse justamente en este límite clásico. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Para ver, digamos, para sacar conclusiones sobre las órbitas posibles del electrón, lo que hace es calcular la frecuencia con la que irradiaría un electrón en el caso clásico, es decir, según la física clásica, o sea, según la electrodinámica clásica, y calcularla también desde el punto de vista cuántico, pero en el límite clásico, o sea, para cantidades grandes de las magnitudes. Y en ese límite, pedir que los dos resultados, calculados de una manera o calculados del otro, sean iguales. Esto es bastante arriesgado. Esto es lo que se llama el principio de correspondencia. Y si uno trabaja en el límite clásico, es correcto, es perfecto. No tiene ningún problema. Pero ¿qué pasa? Bohr da un paso más, y un paso audaz, un paso que le podía salir muy mal. ¿Por qué? Porque pide que el resultado que obtiene en este límite clásico, que es un caso particular, o sea, los resultados que obtiene en este límite clásico, que insisto, es un caso particular, valgan en general. ¿Sí? O sea, me pego el salto del límite clásico a la física cuántica y digo, bueno, este resultado que obtuve en el límite clásico, cruzo los dedos que valga también en el terreno de lo puramente cuántico, o sea, en el terreno puramente microscópico. Eso a veces funciona y a veces no funciona, porque estoy yendo de un caso particular al caso general. A Bohr, esta vez, le resultó. Y entonces vamos a ver cuál fue el cálculo que hizo para llegar
a la conclusión de cuáles serán las órbitas permitidas. Bien, entonces, bueno, partamos de algunos resultados que ya conocemos. Tenemos un átomo hidrogenoide, o sea, con un número atómico mayor o igual que 1, pero con un solo electrón. Con un solo electrón. Y entre el núcleo y el electrón, digamos, hay una interacción de tipo Coulomb. ¿Ok? Bueno, si uno plantea el problema para, digamos, el conjunto de las dos partículas, núcleo y electrón, pasando al sistema del centro de masa y de la masa reducida, uno sabe que la energía del sistema se mantiene constante, y también es constante el impulso angular. Y la energía se plantea, esta es la masa reducida, me paro en el sistema centro de masa, esta es la masa reducida, yo sé que por cómo se conserva el impulso angular, el movimiento es en un plano, así que planteo en polares, y tengo, esta es la energía cinética, digamos, de la masa reducida, en polares, y este es el potencial coulombiano. Fíjense que acá falta un 1 sobre 4 pi epsilon 0, que ustedes estarán acostumbrados por el sistema MKS, lo que pasa es que estoy usando las unidades gaussianas que son más, digamos, son mejores para este tipo de problemas microscópicos. Las unidades MKS son demasiado grandes, digamos. Y el impulso angular, digamos, también es el impulso angular de la masa reducida, que se escribe de esta manera. Bueno, uno sabe que, digamos, si reemplazamos esta parte de la energía cinética por, digamos, despejando tita punto de acá, uno obtiene un movimiento unidimensional equivalente, la energía de un movimiento unidimensional equivalente, o sea, solamente dependiendo de la coordenada radial, donde tenemos acá un potencial efectivo, que es, esta parte es lo que se llama la barrera centrífuga, y este es el potencial coulombiano. Este potencial es tenemos acá, esta es la barrera centrífuga, este es el potencial coulombiano, y este es el potencial efectivo resultante, que tiene digamos, un radio, ¿sí? Un radio, digamos, cuando la energía es igual al mínimo del potencial, el tipo de movimiento que voy a obtener es un movimiento, una órbita circular, ¿de acuerdo? Y eso es lo que plantea Bohr, porque es lo que le interesa. ¿Ok? Entonces, para esa órbita circular, la energía es igual al mínimo del potencial efectivo, o sea, el potencial efectivo evaluado para este R0, bueno, acá doy el valor, esto ustedes ya lo habrán hecho muchas veces, y el R0, que, o sea, ¿cómo se hace? Uno lo que hace es derivar este potencial, y, digamos, igualarlo a 0 para encontrar el mínimo, y el R0 resultante tiene este valor que depende de L cuadrado, y como vamos a calcular la frecuencia, y fíjense, la frecuencia clásica, ¿qué es? Yo tengo una partícula que está girando en una órbita circular, una partícula cargada, la frecuencia de la radiación que emite esa partícula es igual a la frecuencia con la que rota o con la que está orbitando la partícula. Ese es el resultado de la física clásica. ¿De acuerdo? Entonces, para calcular la frecuencia de la radiación, digamos, de la radiación clásica, tenemos que calcular la frecuencia con la que gira la partícula. ¿Ok? Bueno, por eso calculamos la velocidad de la partícula sobre R0, la velocidad la sacamos de acá, ¿bien? Del impulso angular, y ese V0 sobre R0 resulta ser esta cantidad. ¿De acuerdo? O sea, la masa reducida ZE cuadrado al cuadrado sobre el impulso angular al cubo. ¿De acuerdo? Eso, dividido 2pi, es la frecuencia clásica. Entonces, la frecuencia clásica es ese V0 sobre R0 dividido 2pi, y o sea, es la cantidad que vimos recién, pero dividido 2pi.
Ok, y acá ya tenemos la frecuencia de la radiación que emitiría el electrón en un movimiento clásico. Ahora, cuánticamente, ¿qué es lo que va a pasar? La frecuencia de la radiación emitida se va a deber a que el electrón saltó de una órbita permitida a la siguiente, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo caracterizamos las órbitas? Las vamos a caracterizar con el impulso angular. Como, insisto, como tiene un solo grado de libertad, me basta un solo número para caracterizar esas órbitas. Entonces digo, supongamos que, digamos, que salta de una, digamos, de una órbita que tiene un impulso angular L1 a una órbita que tiene un impulso angular L2. Donde esta L2 la puedo pensar como L1 más un cierto delta L. ¿Sí? Ahora, como estoy en el límite clásico, en el límite clásico todas las órbitas prácticamente forman un continuo, o sea, no tengo órbitas discretas, sino que cualquier órbita, en principio, cualquier órbita de cualquier radio va a ser posible. ¿De acuerdo? Y entonces uno puede pensar, bueno, si en realidad lo que tengo son órbitas discretas, ese continuo en realidad es que yo tengo dos órbitas que están muy pegadas entre sí. ¿Pegadas digamos, en qué sentido? Que la diferencia, por ejemplo, del radio entre dos órbitas permitidas es muchísimo menor que el propio radio de las órbitas. ¿Se entiende? Entonces, eso se ve prácticamente como un continuo, Entonces, en ese límite clásico, lo que voy a decir, equivalentemente, lo ejemplifiqué recién con los radios, pero equivalentemente, que la diferencia del impulso angular entre las dos órbitas a las cuales salta el electrón, es muchísimo menor que los impulsos angulares, la diferencia del impulso angular, quiero decir, muchísimo menor que los impulsos angulares de las propias órbitas. ¿Sí? Para que esas órbitas se vean prácticamente como un continuo de órbitas. O sea, prácticamente como si cualquier valor fuera posible. ¿Me van siguiendo? Entonces, bueno, cuánticamente, lo que llamo la frecuencia cuántica va a ser igual a la diferencia de energía entre las dos órbitas dividido h, o la relación de Einstein y Planck. Entonces, agarro la energía, que es esta, o mejor dicho esta, perdón, porque es la órbita circular, ¿sí? Donde fíjense que depende de L, y la evalúo para los dos impulsos angulares, ¿ven? Para un impulso angular, para el otro. Impulso angular de partida y el impulso angular de llegada. Bueno, arreglo un poquito la expresión, sacando denominador común, y ahora sí voy a escribir que L2 es igual a L1 más delta L. Fíjense que a mí lo que me interesa es justamente encontrar cuánto vale delta L, porque eso me va a decir cuál es la diferencia de impulso angular entre dos órbitas. O sea, yo tengo una órbita que tiene este impulso angular, la siguiente va a tener otro impulso angular, ¿sí? Me interesa saber cómo se separan las dos órbitas, cuál es la diferencia entre las dos órbitas. Entonces, bueno, arreglo un poco la cuestión, escribo L2 como L1 más delta L, desarrollo el cuadrado, y me queda toda esta expresión, tanto arriba como abajo. Ahora, delta L, recordemos que es muchísimo menor que L1 y L2. Acá, vamos a marcar, acá, en esta expresión, este L1 se va con este L1 al cuadrado, y me queda 2L1 por delta L más delta L al cuadrado. En esta otra expresión tengo acá, frente a este L1 al cuadrado, este 2L1 delta L y este delta L al cuadrado son dos, digamos,
son muchos órdenes de magnitud menores que L1, son 2 infinitesimos, digamos, de orden muy inferior a L1 al cuadrado. Entonces voy a hacer eso, voy a despreciar los infinitesimos de orden superior, tanto en el numerador como en el denominador. Entonces, acá en el numerador, este delta L al cuadrado va a ser muchísimo menor que 2L1 por delta L, así que lo desprecio. Y acá abajo, frente a este L1 al cuadrado, el 2L1 delta L y este delta L al cuadrado también son mucho más chicos, así que también los tiro. Y me queda acá 2L1 por delta L sobre L1 a la cuarta. ¿Sí? Bueno, acá este L1 y digamos, se simplifica, me queda L1 al cubo, y me queda que la frecuencia cuántica, la frecuencia calculada cuánticamente, queda esta expresión, donde me aparece este delta L, que es justamente lo que yo quiero determinar. ¿Ok? Entonces, ahora igualo esto a esto, la frecuencia clásica a la frecuencia cuántica, frecuencia cuántica, ¿sí? Y fíjense que de acá puedo despejar el L1 al cubo, se me va todo el resto, lo único que me queda, delta L, H, 2pi, y me queda que entonces delta L, despejándolo de acá, es igual a H sobre 2pi. O sea, delta L es igual a H barra. Con lo cual, Bohr cruza los dedos y dice, bueno, este resultado que vale en el límite clásico, crucemos los dedos de que también valga en todo, digamos, en todo el rango de lo cuántico. O sea, valga en general. Y entonces, si la diferencia de impulso angular entre dos órbitas permitidas es h barra, puedo pensar que el impulso angular de cada órbita permitida es igual a un número entero de veces h barra. Y este número n, que es un entero positivo, va numerando las órbitas permitidas. ¿Ok? Es decir, claro, si yo hago acá, hago lo mismo, pongo L igual a 2, N igual a 2 y la diferencia entre la órbita que corresponde a N igual a 2 y a la órbita que corresponde a L igual a 1, a N igual a 1, justamente obtengo que la diferencia es h bar. Y si lo hago entre L1000 y L999, también voy a obtener h bar. ¿Está bien? Esto es lo que se llama una regla de cuantificación o de cuantización, como quieran ver. ¿Sí? Que es, a ver, Einstein y Planck ya habían obtenido una regla de cuantificación. Esta es otra regla de cuantificación que lo que hace es numerarme cuáles son las órbitas permitidas. Y a n se lo llama número cuántico. Con estos valores del impulso angular puedo calcular cuáles son las energías y los radios. Volviendo acá atrás, acá tengo la energía que depende del impulso angular, simplemente pongo acá lo que vale el impulso angular, y los radios también. Estos radios de las órbitas circulares también pongo acá lo que vale el impulso angular y obtengo los radios de las órbitas permitidas. Y entonces vemos que las energías van disminuyendo como 1 sobre n cuadrado, mientras que los radios van aumentando, los radios que corresponden a cada órbita, van aumentando como n cuadrado. ¿Ok? Bien, entonces vamos a analizar un poquito las características de estos estados estacionarios. Entonces tenemos lo que se llama el estado fundamental o normal. Vamos a ejemplificarlo con, bueno, acá lo tengo con z también, pero no importa. Para z igual a 1, el radio de ese estado fundamental o normal es cuando ponemos n igual a 1, y vale esto, h barra cuadrado sobre la masa reducida por e cuadrado. Si tengo un átomo hidrogenoide, fíjense que el radio es menor, o sea, obviamente la interacción de Coulomb es más fuerte
si Z es mayor que 1, y entonces el radio va a ser también más chico, el electrón está más ligado al núcleo. Pero lo importante es que, salvando esta Z, el radio del estado fundamental, o sea, para el átomo de hidrógeno, vale esto, 0.5291, digamos con algunos decimales, 9177 angstroms, o sea, por 10 a la menos 8. Y es lo que se llama el radio de Bohr. El radio de Bohr. Los radios siguientes, de las órbitas siguientes, van como n cuadrado por este radio del estado fundamental. Esto es importante porque además en física cuántica se usan unas unidades especiales que se llaman unidades atómicas, que son las unidades más usuales, donde la unidad fundamental de longitudes es justamente el radio de Bohr. ¿Está bien? O sea, las cosas se miden en radios de Bohr. Si no, fíjense, 10 a la menos 8, si no uno estaría arrastrando, digamos, unidades demasiado engorrosas, con muchos, ¿cómo se llama? Con 10 a la menos un montón de números. Ok, la energía del estado fundamental es esta, con Z igual a 1, bueno, para el átomo de hidrógeno pondríamos Z igual a 1, esta es la energía del estado fundamental, y las energías de los siguientes estados, que se llaman estados excitados, esta es la energía, la menor energía, fíjense que son todas energías negativas, obviamente, porque estamos, digamos, en la parte negativa, o sea, la curva, acá. ¿Sí? Las energías de los siguientes estados van como esta energía dividido en E cuadrado. ¿Sí? La energía del estado, de este estado fundamental para el átomo de hidrógeno vale menos 21.7 por 10 a la menos 12 ergios. Fíjense, es digamos, andar arrastrando este 10 a la menos 12 es bastante engorroso. Entonces, una forma, digamos, una unidad usual es el electronvolt. Y esta cantidad corresponde a menos 13.6 electronvolts. Un electronvolt, recordemos, es la energía que adquiere un electrón cuando está acelerado por un, digamos, por un voltaje de 1 volt. Y la relación entre el electronvolt y el ergio es 1. Todo esto, por 10 a la menos 12 ergios. Pero la unidad, digamos, la unidad atómica, que es la unidad más usual en estos, digamos, estos problemas de mecánica cuántica, de energía, la unidad atómica de energía, justamente es el doble de esta unidad, de la energía del estado fundamental de Bohr, o sea, 27.21 electronvolts. Y es lo que se llama un Hartree. ¿Ok? Bueno, ¿cómo son estas energías? Fíjense, las energías, tenemos niveles de energías discretos, este es el estado fundamental de menos 13.6 electronvolts, y luego los estados excitados. ¿Por qué se llaman estados excitados? Porque si uno, digamos, si uno tiene un conjunto de estos átomos, un conjunto estadístico de estos átomos, la gran mayoría van a estar en condiciones normales en el estado fundamental. El electrón va a estar en el estado fundamental, o sea, en el nivel de energía más bajo. ¿Sí? Cosa que sabemos, por ejemplo, simplemente, por ejemplo, si uno pudiera usar Boltzmann en este caso. Y uno necesita entregarle energía, excitar al electrón para que pase a alguno de estos niveles de energía, que tienen tiempos de vida medio, o sea, tiempos de vida no eternos, digamos, sino que tiempos de vida limitados, y por lo tanto en algún momento el electrón, lo que se dice que se desexcita y vuelve al estado fundamental, emitiendo radiación que corresponde, con una energía que corresponde a la diferencia de energía entre los dos niveles. Ahora,
Fíjense que los niveles de energía se van juntando hasta que cuando n es igual a infinito llegamos a 0 electronvolts. Por encima, el electrón va a estar desligado, o sea, se va a separar del núcleo. ¿Sí? Eso Bohr, digamos, no lo determinó solamente los estados ligados. Pero entonces uno ve que si yo tengo al electrón en el nivel fundamental, para desligarlo del átomo, ¿sí? Para que sea un electrón libre, tengo que entregarle una energía que es igual a 13.6 electronvolts para llegar a esta situación en la cual el electrón ya va a estar libre. Por eso esta energía de 13.6 electronvolts es lo que se llama el potencial de ionización. Por supuesto, cada átomo tiene su propio potencial de ionización. Ok. Ahora, entonces, si yo tengo el electrón que para pasar de un estado a otro, ¿sí? Supongamos que digamos, estaba en el estado fundamental, lo llevo al primer estado excitado o a otro estado excitado, para volver, supongamos, al nivel fundamental o al nivel que sea, el electrón va a emitir un fotón de frecuencia con una frecuencia que va a corresponder a esta diferencia de energía. Y acá lo ejemplifico, ven, acá le entrego un fotón y pasa a este otro estado. ¿Sí? O emite el fotón y vuelve al estado fundamental. Ahora, fíjense que yo no le puedo entregar una energía que corresponda acá por la mitad. El electrón ni se va a inmutar, porque estos son los niveles de energía permitidos. Estas energías que están en el medio no son energías permitidas, o todas estas órbitas que están acá en el medio no son órbitas permitidas. Así que si yo le quiero entregar energía como para llevarlo a una órbita que está por acá, el electrón ni se va a inmutar, no va a hacer absolutamente nada. ¿De acuerdo? No va a agarrar esa energía. ¿De acuerdo? Y eso, ahora enseguida después lo vamos a ver. Bien, entonces la frecuencia, que puede ser de emisión o de absorción de radiación, va a corresponder entonces, por la relación de Einstein y Planck, como vimos, a la diferencia de energía. Acá lo pongo en módulo porque puede ser emisión o absorción sobre H. La frecuencia siempre va a ser positiva, pero voy a tener emisión u absorción. Y entonces fíjense que tomando, digamos, los valores de las energías para dos números cuánticos diferentes, o sea, para dos niveles diferentes, ¿sí? Voy a tener esta relación de acá. Si E2 menos E1 es menor que 0, recuerden que son energías negativas, o sea, eso significa que E2 va a ser más negativa que E1, lo que voy a tener es emisión de absorción. O sea, que correspondería a este caso, ¿sí? Que vuelvo de un estado de menor energía en valor absoluto a un estado de mayor energía en valor absoluto, pero recuerden que son negativas. Y si pasa lo contrario, E2 menos E1 es mayor que 0, ¿sí? O sea que esta energía es, digamos, en valor absoluto es menor que esta, lo que voy a tener es absorción. ¿Ok? Bien. Entonces, fíjense que si uno lo mira un poquito, vamos a poner esto en función del número de onda, ¿sí? Del número de onda, que es 2π sobre c, o sea, multiplico todo esto por 2π sobre c, y me queda esta expresión, donde, por ejemplo, N2 mayor que N1, estrictamente mayor que N1. Y si uno mira esta expresión, se parece mucho, ¿sí? A las series espectroscópicas. ¿Se acuerdan la relación que había encontrado Rayber para las series espectroscópicas? Donde el número de onda era igual a esa constante que llamaba constante de Rayber sobre 1 sobre m al cuadrado menos 1 sobre n cuadrado, con n estrictamente mayor que m. Esta relación y esta relación se parecen muchísimo. Y sería una gran pegada, justamente si todo este factor que tenemos acá,
se parece o es igual a esta constante de Rayleigh. Y efectivamente, si uno calcula este factor, eso nos da aproximadamente 109.681 centímetros a la menos 1. Cuando la constante de Rayleigh era 109.677.576 centímetros a la menos 1. Esa mínima diferencia entre el valor teórico y el valor experimental, ¿sí?, realmente es una pegada, ¿sí? Le daba un enorme espaldarazo a todo este modelo de Bohr, ¿sí? Así que con este modelo se podían explicar las series espectroscópicas, justamente, las series espectroscópicas. Y todavía más, hubo un experimento que mostró justamente que cuando el electrón va se produce la transición de un nivel a otro nivel, solamente se puede producir esa transición si se le entrega al electrón la diferencia de energía exacta entre los dos niveles. Y eso se demostró con esta experiencia de Frank y Hertz, que se los voy a comentar ahora, que la idea era la siguiente: tenía un tubo de rayos catódicos, donde acá adentro había gas de mercurio, ¿sí? Un cátodo caliente, un ánodo, ¿sí? Acá tengo un potencial variable, ¿de acuerdo? Y en realidad es así. Este potencial, afecta entre el cátodo y esta zona, que llamo A, esta pantalla, este colimador, y de A al ánodo hay un potencial retardador. ¿Ven? Un potencial retardador. Entonces, variando este potencial, se emitían electrones. Los electrones salían de acá acelerados por este potencial, y muchos de ellos interactuaban con los átomos de mercurio. ¿Sí? Con los átomos de mercurio. Al interactuar, ¿qué es lo que uno espera? Que por ejemplo, puedan entregarle energía a los átomos de mercurio y quedarse con menos energía. Entonces, solamente cuando pasan por acá, como tienen un potencial retardador, solamente los que tienen suficiente energía van a llegar al ánodo. Bueno, lo que se observó fue una curva como esta, donde medimos la corriente en función del potencial. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? Que la corriente prácticamente es lineal hasta que llega a un potencial de 4.9 volts, donde ahí cae abruptamente. Entonces, fíjense lo siguiente, digamos, el potencial de esta pila, que digamos que lo que hace es, de este potencial, que es lo que hace es entregarle cierta energía a los electrones que salen del cátodo, por lo visto, parece como que digamos, yo tengo la misma cantidad de átomos de mercurio acá. Sin embargo, y esos electrones seguramente interactúan con los átomos de mercurio, cualquiera sea este potencial. Sin embargo, parece como que los electrones no, digamos que los átomos de mercurio fueran totalmente transparentes a los electrones, no interactuaran con ellos, porque la corriente en toda esta zona crece linealmente, como si no interactuara. Y de golpe cae abruptamente. ¿Por qué cae abruptamente? Porque justamente los electrones del mercurio tienen su primer estado excitado, su primer nivel excitado a 4.9 electronvolts. Y entonces, cuando los electrones llegan a una energía de 4.9 electronvolts, al interactuar con los átomos de mercurio,
los electrones del mercurio aceptan esa cesión de energía porque es justo la que necesitan para saltar al primer nivel excitado. Antes, ni se inmutan. Por más que interactúen, no aceptan esa energía porque no les alcanza para llegar al primer nivel excitado. Y por eso acá la corriente no cambia, digamos aumenta linealmente. Y acá cae abruptamente. ¿Por qué? Porque los electrones le entregan esa energía a los átomos de mercurio, a los electrones de los átomos de mercurio, y entonces se quedan sin energía para llegar al agua. ¿Ven? Entonces eso muestra justamente lo que decíamos antes, que solamente el electrón puede aceptar una energía igual a la diferencia de energía entre dos niveles para excitarse, si no, no acepta esa energía. Y esto justamente fue entonces una pegada del modelo de Bohr. ¿Está bien? Por supuesto, estos otros picos corresponden a los siguientes niveles excitados. Ok. Bien, una pegada. Como digo, parece que todo cierra. El modelo del átomo de Bohr parecía funcionar fenómeno, pero siempre hay un pero, y ese pero es lo que vamos a ver, después del intervalo. Hacemos 5 minutitos de intervalo y vemos qué fue lo que pasó a continuación. Bien. Bueno, muy bien. A ver si puedo sacar el cartel. Bueno, muy bien. Bueno, entonces hasta acá parecía que la teoría de Bohr predecía con gran precisión las líneas espectrales, como acabamos de ver, del hidrógeno, e incluso del helio más, o sea, del helio ionizado. A ver, pero se empezaron a refinar las experiencias, y obtuvo mayor resolución en esas líneas espectrales. Y entonces lo que se observó, que lo que antes parecía una única línea, ¿sí?, correspondiente a una única frecuencia, en realidad era todo un conjuntito de líneas muy juntas. ¿Sí? Y eso, de acuerdo al modelo de Bohr, podía corresponder a lo siguiente. Supongamos que este es el estado fundamental, por ejemplo, y para obtener todo un conjunto de líneas muy próximas, tengo que tener transiciones a este estado, por ejemplo, a este nivel, de niveles que estén todos muy próximos entre sí. De tal manera que las frecuencias tengan una pequeña diferencia unas de otras, para obtener justamente este conjunto. O sea que, en realidad, en vez de tener un único nivel acá de energía, excitado, por ejemplo, tendría que tener un conjuntito de niveles que estuvieran, digamos, separados unos de otros por una cierta cantidad pequeña de energía. Todos niveles muy próximos. O sea, que en realidad la energía del átomo de Bohr, mejor dicho, del átomo de hidrógeno, tendría que ser la energía que encontró, por ejemplo, Bohr, más una cierta cantidad. Esta energía dependiendo de un número cuántico y esta otra energía dependiendo de otro número cuántico que me numerase justamente estas líneas de estos niveles muy próximos. ¿De acuerdo? O sea, estos deltas. Es decir, en principio, parecería que las energías tendrían que depender de dos números cuánticos.
Dos números cuánticos equivale a 2 grados de libertad. Las órbitas circulares de Bohr corresponden a un solo grado de libertad, por eso salen con un único número cuántico que numera a ese único, digamos, grado de libertad. La energía, el impulso angular, el radio, lo mismo, son todos equivalentes. Entonces necesito algo que dependa de 2 grados de libertad, para poder numerar esos 2 grados de libertad con 2 números cuánticos. ¿De acuerdo? Y entonces, claro, si uno resuelve el átomo, digamos, el problema de una carga negativa orbitando alrededor de una carga positiva, no tiene solamente órbitas circulares, también va a obtener órbitas elípticas, ¿sí? Que tienen 2 grados de libertad. Y por lo tanto, seguramente me van a llevar a 2 números cuánticos. Y eso fue lo que pensaron Wilson y Sommerfeld. Que dijeron, esto es paper seguro, vamos a calcularlo para las órbitas elípticas. Pero el hecho es que eso implicaba encontrar una regla de cuantificación para un segundo, digamos, grado de libertad. Y esto era un poco engorroso. Si cada vez que aparecía un nuevo grado de libertad había que sacar de la galera una nueva regla de cuantificación, parecía, digamos, demasiado engorroso, digamos, como decíamos recién. Entonces, lo primero que se propusieron fue encontrar una regla de cuantificación general para todo grado de libertad. ¿De acuerdo? Para todo grado de libertad. Entonces, disculpen un segundo. Tenía dudas si estaba grabando. Ok, entonces, eso fue lo primero que hicieron. Vamos a encontrar, o encontraron ellos, una regla de cuantificación general que valga para todo grado de libertad. En realidad, no para todo grado de libertad así muy indiscriminadamente, sino para sistemas que tengan un movimiento periódico, armónico o no. Entonces, vamos a hacerlo para un solo grado de libertad, pero esto sabemos que para todo grado de libertad periódico, sea armónico o no, esta regla de cuantificación va a valer. Entonces, ¿qué es lo que se propusieron? Lo que se propusieron fue decir lo siguiente. A ver, vamos a considerar una función que, digamos, cuánticamente varía en forma discreta, pero que al pasar al continuo, mejor dicho, al pasar al límite clásico, esa función varía en forma continua. ¿De acuerdo? Y entonces definieron la siguiente función. Les aclaro que en ese momento estaba muy en auge todo digamos, el formalismo de la mecánica clásica, de Hamilton, de ángulo-acción, en fin, era, digamos, el formalismo que estaba muy en auge en ese momento. Así que bueno, cuando algo está muy en auge es lo que se usa, es lo que generalmente se trata de usar. Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Definieron una función, partiendo de esto que ya se sabe, que la diferencia de energía entre dos niveles permitidos es igual a h nu, bueno, donde este nu, en el límite clásico, va a depender de la energía. ¿Sí? Va a depender de la energía. ¿De acuerdo? Entonces, definen una función, esta j sub n, que es la suma desde un número cuántico n' hasta un número cuántico n, donde, como me voy a mover en el límite clásico, este n' inicial es un número muy grande. Fíjense que para llegar a valores macroscópicos, los números cuánticos tienen que ser números muy grandes. ¿Sí? Por ejemplo, el impulso angular, para llegar a un nivel
macroscópico. El primer impulso angular que vale h barra es del orden de 10 a la menos 27 ergios por segundo. Bueno, para llegar a un valor clásico, tengo que multiplicar eso por un número n muy grande. ¿De acuerdo? Entonces, eso es moverse en el límite clásico. Entonces, definen esta función, desde este m' hasta este n, por eso, digamos, esta función depende de n, donde estas son las diferencias de energía, estos delta E sub k, dividido la frecuencia, que también depende de la energía, más la J que corresponde a este número n' inicial. Digamos, esto parece medio raro, pero la idea es que Jn, si yo voy a la Jn más 1, la diferencia entre Jn y Jn más 1 es justamente h. ¿Sí? Cuando n cambia en 1, justamente por esto, porque delta E sobre nu es h. Entonces, si voy a al siguiente, voy a tener una diferencia entre Jn más 1 y Jn de h. O sea, va variando en forma discreta. ¿Está bien? Y en realidad lo que están usando es esto. Están usando esta función, digamos, perdón, esta regla de cuantificación que habían encontrado Einstein y Planck. ¿Ok? Bien. Esto sería en el caso discreto. En el caso cuántico, en el caso discreto. Ahora, voy a pasar al continuo, esta expresión. Entonces, n corresponde a una energía. Este n corresponde a una energía, o sea, sería una j que va a depender de una energía. ¿Sí? Estos delta van a ser muy chiquitos, porque entre una energía permitida y otra, si yo estoy en valores macroscópicos, esto va a ser una diferencia muy pequeña. Así que esto lo voy a asimilar a un diferencial. Bueno, vamos a ponerlo acá. A un diferencial. ¿Sí? Y la sumatoria, entonces, va a ser una sumatoria continua, o sea, una integral. O sea que lo que voy a tener, la forma de pasar al continuo digamos, esta función discreta, es que la j, recuerden, n va a corresponder a una determinada energía, así que la j, que va a depender de esa energía, va a ser igual a la integral entre E0 es la que corresponde a n', y E de diferencial E' porque, digamos, porque es la variable muda, sobre la frecuencia de E' más la j que corresponde a E0. ¿Sí? ¿Ven? La correspondencia entre esto y esto. Si uno deriva esta función respecto de la energía está acá, en el límite superior. Esta es una función que depende de esta energía, que es lo que está acá en el límite superior. ¿Sí? Y entonces va a ser el integrando evaluado en el límite superior. O sea, la derivada de J respecto de la energía es 1 sobre la frecuencia que corresponde a esa energía. O sea, fundamentalmente, el período del movimiento, de este movimiento periódico. Bueno, parecía que esta función, digamos, cumplía con la condición que ellos querían, que clásicamente era una función que variaba en forma continua y cuánticamente era una función que variaba en forma discreta, en pasos de h. ¿Ok? Ahora, lo que demostraron, y vamos a ver ahora, es que esta integral, esta integral que tenemos acá, es lo que se llama la integral de acción reducida o abreviada. Para los que están haciendo mecánica o ya hicieron mecánica, sabrán de qué estoy hablando. Pero no importa, el tema es cuando yo tengo una variable periódica, como esta, supongamos que Q es una variable periódica, si yo integro sobre un periodo, ¿sí? Digamos, el impulso asociado a esa variable periódica por el diferencial de la variable, esto es lo que se llama la integral de acción reducida o abreviada. ¿Ok? No importa. ¿Para qué se usa? No importa, los que están haciendo mecánica lo saben. Ok. Y entonces lo que vamos a demostrar es que esta función
digamos, que tenemos acá, es igual a esto. ¿Cómo lo vamos a demostrar? Bueno, lo que vamos a hacer es derivar esta función, la integral de acción reducida, ¿sí? Y vamos a ver que tiene la misma derivada que esta otra. ¿De acuerdo? Con lo cual, si dos funciones tienen la misma derivada, bueno, difieren en una constante que no importa. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso. Lo primero que hacemos entonces es escribimos P en función de, digamos, de Q. Como Q es una coordenada que varía periódicamente, P lo puedo sacar que es el impulso asociado a la coordenada, es prácticamente, a menos de constantes que no importan, es Q punto. ¿Sí? Y eso lo saco, planteo la energía, tengo un potencial que depende de esa única coordenada Q, porque tengo un solo grado de libertad, y entonces P va a ser fundamentalmente esta integral. Perdón, esta expresión, esta función. ¿Sí? Despejándolo de la energía. ¿Ok? Bien. Y entonces voy a meter esto acá, en esta J, y vamos a derivarla. O sea, que J va a ser la integral, supongamos que como es un movimiento periódico va a tener dos puntos de retorno, que los llamo A y B. Esos puntos de retorno van a depender de la energía, y para cumplir un ciclo completo, como esta es una integral sobre un ciclo completo, tengo que ir de un punto de retorno al otro y volver. ¿Sí? O sea que para cumplir digamos, el ciclo completo, voy dos veces, o sea, la integral va a ser dos veces la integral entre A y B, que dependen de la energía. ¿De acuerdo? Diferencial Q por la integral, por la expresión de P. Entonces ahora voy a derivar respecto de la energía. ¿Dónde está la energía? La energía está acá, está en el límite superior, en el límite inferior y está en el integrando. Entonces todo esto es, derivo respecto del límite superior. Es el integrando evaluado en el límite superior por la derivada de B respecto de E, menos el integrando evaluado en el límite inferior por la derivada de A respecto de E, más la derivada del integrando. Ahora, este primer término, independientemente de lo que sea de B a de E, es cero, porque como B es un punto de retorno, eso significa que el potencial evaluado en el punto de retorno va a ser igual a la energía. Así que todo esto es cero. Lo mismo pasa con este. Cuando lo evalúo en el otro punto de retorno, todo esto vale cero. O sea que lo único que me queda es todo esto. Este último término. Donde tengo que sí que derivar respecto de la energía el integrando. Bueno, si hago eso, la derivada de J respecto de E es dos veces la integral entre A y B, y esta derivada es la raíz de M sobre dos veces E menos B de Q, diferencial Q. Donde esto que queda acá, esta derivada, no es otra cosa que 1 sobre dq a dt. ¿Sí? A menos de algún factor, pero no importa el factor, ¿de acuerdo? El factor no importa, lo importante es lo que, digamos, depende de acá. Digamos, la dependencia esta que tenemos acá. Entonces, esto lo puedo escribir, bueno, como es 1 sobre dq a dt, ¿sí? Va a ser dq sobre dt, dos veces, a menos, insisto, de un factor, acá hay un raíz de m, no importa. Dq y dq se van, diferencial t pasa acá, y esto es la integral, esto es dos veces la integral entre los dos puntos de retorno de diferencial t, o sea, el periodo. Así que esta integral reducida es igual a esta a menos de una constante. Y entonces, por lo tanto, es la
expresión continua pasada al continuo de esta función, que varía en h, cada vez que varío n en 1. Por lo tanto, esa es la regla de cuantificación que estableció Sommerfeld y, digamos, se llama la regla de cuantificación de Bohr-Sommerfeld porque también es, digamos, vamos a ver, que incluye a la regla de cuantificación de Bohr. Entonces, tenemos que esta es la regla de cuantificación para cada coordenada periódica, o sea, no es en general, sino cuando yo tengo un sistema donde tengo una coordenada que varía periódicamente, una o muchas, no importa, y tengo, digamos, voy a tener un impulso asociado a esa coordenada. Este número cuántico es un número cuántico que pertenece a los enteros positivos, y esta integral se realiza sobre un periodo, ¿ven? Entonces, esta es la parte de la integral reducida, de la integral reducida, decíamos de acción reducida, y esta es la parte que sabemos que esta integral va a variar en, digamos, esto va a variar en un número entero de veces h, que es lo que corresponde a la parte cuántica. O sea, me moví en el límite clásico y digo, bueno, cruzo los dedos que también valga en el límite cuántico, o sea, en la parte cuántica. Bien, entonces, esta cuantificación de Bohr-Sommerfeld es lo que usaron Sommerfeld, Wilson y Sommerfeld para sus órbitas elípticas, diciendo, bueno, el segundo número cuántico me va a aparecer porque tengo 2 grados de libertad. Y son 2 grados de libertad, si considero órbitas elípticas, que varían periódicamente. ¿Ok? Y una cosa que se puede mostrar fácilmente, pero esto se los voy a dejar a ustedes porque son ejercicios de la guía, es que esta regla de cuantificación contiene a las anteriores que conocemos, por ejemplo, a la de los osciladores armónicos. Es decir, esta regla de cuantificación se demuestra usándola que nos lleva a la regla de cuantificación de Planck, o sea que las energías varían como un número entero de veces h nu. Pero eso se los voy a dejar a ustedes. Vamos a ver qué pasa con las órbitas elípticas de Wilson y Sommerfeld. Tenemos 2 coordenadas que varían periódicamente. En coordenadas polares tenemos la coordenada radial y la coordenada angular. El impulso asociado a la coordenada angular es el impulso angular. Así que la regla de cuantificación de Bohr-Sommerfeld aplicada a los 2 grados de libertad, a las 2 coordenadas que varían periódicamente, me dan la integral sobre un periodo completo de L diferencial tita igual a un número entero, que lo voy a llamar n sub tita, de veces h bar. Y la integral también sobre un periodo completo, esta es la coordenada radial, así que esto es el impulso asociado a la coordenada radial, P sub R, diferencial R, igual a un número entero, n sub R, de veces h. Bien, la primera es muy fácil, ¿por qué? Porque el impulso angular es constante, ¿sí? Sabemos que en nuestro sistema el impulso angular es constante, así que sale fuera de la integral, y para recorrer, digamos, un periodo completo, tita tiene que variar entre 0 y 2pi. Por lo tanto, esto me queda 2πl igual a un número entero de veces h. O sea, que el impulso angular es igual a un número entero de veces h barra. Y recuperamos la regla de cuantificación de Bohr. ¿Ven? La primera regla de cuantificación, cuantificar la primera coordenada, nos da la regla de cuantificación de Bohr, de sus órbitas circulares. Esta es un poco más complicada, y vamos a ver cómo la analizamos. Entonces, ¿quién es P sub R? Va a ser la masa reducida, porque recuerden que estamos en el sistema de, nos paramos en el centro de masa y estamos viendo a la masa reducida.
mu por r punto diferencial r igual número entero de veces h. Y vamos a partir de del resultado. Obviamente no vamos a resolver todo el problema del movimiento ¿cómo se llama? De la carga negativa alrededor de la carga positiva, eso ya ustedes ya lo han hecho, y uno sabe que el resultado que obtienen polares son las cónicas, que por supuesto nos interesan los estados ligados hacia las órbitas elípticas en este caso. Y entonces eso corresponde, esta es una constante K, esta es la expresión de las cónicas en polares, donde esta constante K contiene el impulso angular, en esta expresión, y esta es la excentricidad que me determina el tipo de cónica, y que contiene a la energía, y también al impulso angular, porque acá está K. Y que sabemos que para las órbitas elípticas, la excentricidad es menor que 1. ¿Por qué? Porque la energía es menor que 0. Fíjense, vamos muy atrás. Bueno, tengo que irme muy atrás. Acá. Las órbitas elípticas corresponderían a una energía por acá, por ejemplo. También negativa, por debajo de 0. Acá estoy. Ok, bien. Entonces hay que calcular esto. Vamos a ver cómo lo hacemos. Entonces lo primero que hacemos es encontrar R punto, derivando la expresión. Nos queda la expresión derivada respecto de θ. Entonces, bueno, derivamos y nos queda que R punto es derivo respecto de θ por θ punto. Me queda esta expresión de acá. Diferencial R, obviamente, va a ser lo mismo, solamente que en vez de θ punto voy a tener diferencial θ. Entonces, P sub R diferencial R va a ser el producto de mu por esto, por R punto por diferencial R. Me queda todo esto. Entonces parece una expresión bastante complicada. Tengo acá coseno de θ al cuadrado, seno de θ a la cuarta, en fin. Pero lo que voy a hacer, me voy a hacer una cosa inteligente, voy a dividir esta expresión de esta manera. Voy a tomar, acá voy a escribir mu por k cuadrado, por θ punto, sobre, digamos, este denominador, pero al cuadrado. ¿Por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Porque fíjense que, ¿quién es L? Es mu r cuadrado por θ punto. ¿Sí? R cuadrado es justamente k cuadrado sobre 1 más épsilon seno de θ al cuadrado. ¿Ven? Y acá tengo θ punto. O sea que todo esto que tengo acá es L. ¿De acuerdo? Y L es constante, y además ya sé cuánto vale por la primera regla de cuantificación. Con lo cual, cuando hago la integral de P sub R diferencial R sobre un circuito cerrado, bueno, solamente me queda integrar esta parte, porque, bueno, epsilon cuadrado sale fuera de la integral, L sale fuera de la integral porque es constante y ya sé cuánto vale, y me queda esta otra integral que es más manejable, más potable, entre 0 y 2pi, porque estoy integrando en θ. ¿Ok? Esta integral está en tablas, no tiene ningún problema, y el resultado es el que tenemos acá. 2πl, ¿sí? Por 1 sobre la raíz de 1 menos épsilon al cuadrado menos 1, y todo esto va a ser igual al número cuántico n sub r por h. Bien. Ok, ahora, tenemos 2 grados de libertad. Eso significa que, bueno, tenemos que determinar 2 magnitudes, el impulso angular ya lo tenemos, nos quedaría la energía, que es la que nos interesa para ver que dependa de esos 2 números cuánticos, o equivalentemente también encontrar los radios de la elipse, el radio mayor y el radio menor. ¿Sí?
Entonces también partamos de un resultado que ya se sabe, digamos, que ya se conoce, digamos, del estudio de la elipse, es que el radio mayor se escribe como esta constante K sobre 1 menos epsilon al cuadrado, y el radio menor como la constante sobre la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado. Así que fíjense que esto que nos aparece acá es justamente el radio mayor sobre el radio menor. Bien, entonces podemos escribir eso. Esto es 2πL por el radio mayor sobre el radio menor menos 1 igual al número cuántico n sub r por h. L, sabemos cuánto vale, ya lo escribimos como es un número entero de veces h barra, ¿sí? Un número entero de veces h barra, es este n tita por h barra. 2pi por h barra es h, ¿sí? Y acá tengo este h de acá, así que esos h se van, ¿sí? Y me queda esta relación de acá, que a sobre b, si la despejo, es igual a nr más n tita sobre n tita. Como nr y n tita aparecen juntos, sumados, ¿sí? Lo reemplazo por un único número, son dos números enteros, lo reemplazo por un único número entero, n, ¿sí? Con lo cual llego a una relación entre el radio menor y el radio mayor, que es que el radio menor es igual a n tita sobre n por a, por el radio mayor. Bien, ahora, vamos a ver un poquito primero que nada, los valores que pueden tener estos números cuánticos. Y entonces, tendríamos, lo primero que uno ve es lo siguiente. A ver, si n tita es igual a 0, fíjense que la elipse degenera en una recta. ¿Sí? Y ese valor se descartó. ¿Por qué? Porque es una recta que pasa por el núcleo. Pasaría por el núcleo. O sea, el radio menor sería 0. Una recta que pasa por el núcleo. Y ya parecía demasiado grosso. Que el electrón pudiera atravesar el núcleo parecía un poco grosso, así que ese valor se descartó. Y el otro, digamos, el otro valor, digamos, extremo, sería que n tita valga n. Con lo cual, los dos radios son iguales y la elipse degenera en una circunferencia. Y entonces uno recupera, en ese caso, las órbitas circulares de Bohr. Así que se llegó a esa conclusión. Bueno, n tita va a tener valores enteros entre 1 y n. Fíjense que si yo le doy un valor mayor a n tita, lo único que hago es que la elipse acostada obtengo la misma elipse de antes, pero parada. Porque el radio menor pasa a ser el radio mayor, y entonces, digamos, la elipse que antes tenía acostada la tengo parada. Así que serían las mismas órbitas que antes, por eso no se consideran. Así que tengo los dos valores extremos, son entre 1 y n. Bien, pero ahora lo vamos a trabajar un poquito para sacar de acá la energía. Entonces, sabemos que a sobre b es 1 sobre la raíz de 1 menos epsilon al cuadrado, es igual a esta cantidad, entre los dos números cuánticos. Bien, tengo los dos números cuánticos, y escribo lo que vale la excentricidad, que tiene contenido a la energía, y también tiene a K, que contiene a L. Bueno, escribo lo que vale K, lo tengo acá, tengo todo esto, pero yo sé que L cuadrado, bueno, lo arreglo un poquito, pues paso esto para acá arriba, etcétera, tengo esta cantidad de acá. Yo sé que L cuadrado es n tita al cuadrado por h barra al cuadrado. ¿Sí? Con lo cual, tengo un problema. Ay, perdón. Tengo un problema. Porque, ¿qué pasa? N tita al cuadrado y n tita al cuadrado se va.
Y la energía, entonces, ya no depende, no va a depender de n al cuadrado, sino que la despejo y depende solamente de este único número n, y además, caramba, es la igual energía que para las órbitas de Bohr. Así que, cuando llegaron a este punto, Wilson y Sommerfeld decidieron si se suicidaban o no, porque no habían podido obtener el resultado que querían. La energía dependía de un único número cuántico, que además era el mismo valor, tenía el mismo valor que las energías de las órbitas de Bohr. O sea que esa energía no explicaba, esas órbitas elípticas no explican lo que llamamos la estructura fina del espectro. O sea que esa única línea en realidad es un conjuntito de líneas todas juntas. Así que esto era un problema, pero bueno, de todas maneras podemos sacar cuánto vale el radio mayor y el radio menor, con las expresiones que tiene, también dependiendo de epsilon al cuadrado, ponemos la energía, y acá tenemos que el radio mayor de las elipses son iguales a los radios de Bohr. Y el radio menor no, el radio menor queda dependiendo de estos dos números cuánticos, n θ y n. Así que las órbitas elípticas no resuelven el problema de la estructura fina. ¿Saben cuándo se resolvió el problema de la estructura fina? Cuando se hicieron correcciones relativistas, que es uno de los temas que vamos a ver prácticamente al final del curso. En ese caso, la energía del átomo de hidrógeno toma una expresión como esta, donde fíjense, esto es la energía de los niveles del átomo de Bohr, multiplicado por 1, menos toda esta cantidad, que está liderada por este número alfa al cuadrado, y por z, porque estamos considerando átomos hidrogenoides. Y acá tenemos la relación entre los números cuánticos. Aparecen los dos números cuánticos. ¿Sí? Y esto es una corrección, digamos, es un número pequeño frente a 1, porque este alfa es esta constante e cuadrado sobre h barra c, e es la carga del electrón al cuadrado, sobre h barra c, c es la velocidad de la luz, que es lo que se llama la constante de estructura fina. Y que es una constante maravillosa, porque ustedes todavía no tienen experiencia en eso, pero en cuántica aparecen un montón cuando uno resuelve un problema atómico, molecular o lo que sea, aparecen un montón de constantes, la carga del electrón, la masa del electrón, qué sé yo, la constante H, en fin, hay un montón de constantes dando vueltas, y esta combinación de la velocidad de la luz, esta combinación de constantes me da prácticamente, salvo unos decimales que aparecen por acá atrás, 1 sobre 137, sin unidades. Es maravillosa, por eso uno trata de poner todo en función de esta constante de estructura fina, para no tener que lidiar con las unidades. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que uno ve? Es que para z igual a 1, este término es aproximadamente 4 órdenes de magnitud más chico que 1. O sea, es una corrección a la energía que es 4 órdenes de magnitud más chico, aproximadamente, 1 sobre 10.000. Por lo tanto, eso muestra efectivamente que voy a tener líneas muy juntas. Líneas muy juntas. Un conjuntito de líneas muy juntas. Este es el delta E que estábamos buscando, que depende de los dos números cuánticos. Pero eso recién cuando se hicieron correcciones relativistas, así que falta un montón. ¿De acuerdo? Así que estas órbitas elípticas no resuelven el problema de la estructura fina, pero de todas maneras avanzaron un pasito más, porque encontraron lo que hoy llamaríamos estados degenerados. ¿Sí?
¿Por qué? Porque fíjense, la energía depende de este solo número cuántico. ¿Sí? Depende del número cuántico n. O sea, cada nivel de energía depende solamente de este número cuántico. Pero las órbitas elípticas tienen un radio mayor, que sí depende de ese número cuántico n, pero un radio menor, que depende no solamente del número cuántico n, sino del número cuántico n sub tita, que varía entre 1 y n. O sea que para cada nivel de energía voy a tener, para el nivel de, mejor dicho, para el nivel de energía número n, voy a tener n elipses distintas, n estados diferentes, o sea, una degeneración de orden n. Y entonces para n igual a 1, n tita puede valer solamente 1, entonces para el primer nivel de energía, el estado, o la órbita que corresponde, es una órbita circular única. Pero para n igual a 2, tengo dos órbitas posibles. Una que es una órbita circular, que sería la órbita de Bohr, con n tita igual a 2. Pero la que corresponde a n tita igual a 1 tiene el mismo radio mayor, igual al radio de Bohr, pero un radio menor que es la mitad, de ese radio. Bueno, como se puede ver de acá. ¿Ok? Y para n igual a 3 tengo tres órbitas, una que corresponde a la órbita de Bohr, más otras dos elipses con el mismo radio mayor, pero diferente radio menor, que corresponden a n sub tita igual a 1 y n sub tita igual a 2. Así que encontraron, si bien, digamos, no pudieron explicar la estructura fina, introdujeron un nuevo, digamos, concepto, que es el concepto de degeneración, o sea, varios estados que corresponden a una misma energía. Obviamente, todo esto está en la prehistoria, ninguno de estos modelos es real. Si bien lo que podemos decir es que hay, digamos, elementos del modelo de Bohr, si bien el modelo de Bohr no es correcto, como vamos a ver más adelante, de todas maneras, las energías son, digamos, los niveles de energía que encontró sí son correctos, digamos, en principio. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a ver más adelante. ¿Ok? Pero el modelo en sí de átomo no es correcto. Ni el de Bohr, ni el de Wilson y Sommerfeld. No hay órbitas circulares ni órbitas elípticas. ¿De acuerdo? Pero bueno, eso todavía tenemos que avanzar un poco para llegar a eso. Ok, bien. Por supuesto, la cosa de todas maneras se siguió complicando, porque cuando se estudió la estructura fina del espectro, las predicciones de la teoría mostraban demasiadas líneas que no se correspondían con la realidad. Y en realidad pasaba que, digamos, que no todas las transiciones eran posibles, ¿sí? Entonces, había, digamos, las transiciones solamente correspondían, tomando esta expresión, a que n tita variase en más o menos 1. O sea, n tita no podía valer cualquier cosa, aunque n pudiera valer cualquier cosa. Y eso se puede demostrar, por ejemplo, con el principio de correspondencia de Bohr. Eso se los voy a dejar como ejercicio, es un ejercicio también de la guía, que es aplicar, digamos, el principio de correspondencia al átomo de Bohr, para encontrar esta regla de selección. O sea que delta n es igual a más o menos 1. Pero eso se los voy a dejar a ustedes. Así que, veamos qué hipótesis tenemos hasta ahora, juntando lo que hemos visto en las últimas clases. Por un lado, ¿se acuerdan? Los dos problemas del principio, de todo esto, que fue la capacidad calorífica de los sólidos y la
densidad de energía espectral del cuerpo negro, ¿se acuerdan? La capacidad calorífica de los sólidos, que si uno la predecía con esa digamos, teoría estricta de Boltzmann, estadística de Boltzmann, estricta desde un punto de vista clásico, nos daba un valor constante para todo rango de temperatura, pero experimentalmente se veía que bajaba para temperaturas tendiendo a cero, la capacidad calorífica tendía a cero. Si bien tenía ese plató de igual a 3R, cualquiera sea para un molde, cualquier sólido, cuando avanzábamos en la temperatura. O sea, era un valor, la predicción de la teoría clásica a temperaturas altas era correcta, pero pifiaba cuando íbamos a temperaturas tendiendo a cero. Y la densidad de energía espectral, que con un cálculo clásico nos daba esa catástrofe del ultravioleta, y que Planck había llegado a la conclusión de que los osciladores materiales, las carguitas en la pared, que eran las que emitían la radiación del cuerpo negro, tenían su energía cuantificada con esta expresión. O sea que las energías eran igual a un número entero de veces h, la constante de Planck por la frecuencia con la cual oscilaban. Osciladores materiales. O, si lo quieren escribir en función de la frecuencia angular, es nu sobre 2pi, así que esto nos queda nh barra omega. Y Planck usó esa expresión, Einstein usó esa expresión para resolver la capacidad calorífica de los sólidos. También la densidad de energía espectral del cuerpo negro nos mostró que los osciladores de radiación también tenían su energía cuantificada de esta manera. Cuando pasamos a la interacción de la radiación con la materia, vimos que la materia absorbe energía de la radiación en cantidades que son solamente igual a h nu. Y que la radiación electromagnética, y esto es muy importante, parece tener una naturaleza dual, un carácter dual. ¿Por qué? Porque al interactuar con la materia, por ejemplo con los electrones, se comporta como si fueran partículas, los fotones de Einstein. ¿Sí? O sea, parecen tener una naturaleza corpuscular al interactuar con la materia, pero también hay que reconocerle su carácter ondulatorio, porque al propagarse, ¿sí?, el campo electromagnético presenta, digamos, fenómenos como interferencia y difracción que son propios de ondas. Así que tenemos esa dualidad en cuanto a la naturaleza de la radiación electromagnética. Y finalmente, si llegamos al modelo atómico de Bohr, tenemos esos niveles de energía discretos para el electrón y esos estados estacionarios donde el electrón no emite, aunque sea una carga acelerada, ¿sí? Y solamente puede, absorber energía o irradiarla al pasar de un estado estacionario a otro. Todas estas condiciones tenemos. Y vamos a agregar una más, porque es lo que hemos estado usando tácitamente durante estas últimas clases, es que las leyes físicas de conservación siguen siendo válidas, o sea, donde clásicamente se conserva el impulso angular o la energía o esas cosas, bueno, hemos estado usando eso y la cosa funciona. Así que esas leyes físicas de conservación siguen siendo válidas. ¿Cómo juntamos todo esto? Eso es lo que vamos a ver justamente la próxima clase. ¿De acuerdo? Así que vamos a parar acá. Llegamos hasta acá. Y la próxima clase vamos a ver cómo es que todo esto se pudo juntar en una única idea. ¿De acuerdo? Así que llegamos hasta acá. No quería hacer eso.